Bueno, parece que vamos a volver a las clases presenciales. La idea sería seguir compartiendo estos videos y trabajar en clase los mismos temas, pero ya en forma participativa, ¿sí? Por eso es que los contenidos de la clase de hoy, 4 de octubre, el 11 de octubre no vamos a tener clase porque es feriado. Y en la clase 18 de octubre e incluso el 25 de octubre van a ser videos, ¿sí? Pero igual nos vamos a encontrar a la hora de nuestra clase, 10 menos cuarto más o menos, en el instituto. Y ahí vamos a hablar sobre cómo construir los trabajos prácticos, cómo preparar el examen, etc. No sé si el examen va a ser virtual o presencial, pero lo cierto es que de los 4 trabajos prácticos que vamos a hacer a lo largo del año, uno de esos, mejor dicho, dos de esos, hay que preparar para exponer, ¿ok? Y la defensa de esos trabajos prácticos será el examen presencial o virtual que tomemos como acreditación de la materia. Bueno, hoy vamos a trabajar la cuestión de los argumentos contrarios al lenguaje inclusivo. Vamos a ver que algunos tienen un fundamento lingüístico, pero la discusión con respecto al lenguaje inclusivo no es una discusión ni normativa ni lingüística, sino que es una discusión de otro nivel. Yo creo que este nivel en el que se propone la discusión no es un nivel gramatical, no es un nivel de descripción de la lengua, sino que más bien es una cuestión de carácter cultural y política. ¿Por qué es cultural? Bueno, porque tiene que ver con la lengua. ¿Pero por qué es política? Porque no tiene que ver ni con la literatura, ni con la expresión oral, sino con la manifestación de una voluntad de superar las diferencias entre los géneros y darle visibilidad y presencia a uno de esos géneros que ha quedado, podríamos decir, desplazado por el patriarcado. Cuando digo uno de esos géneros, no me refiero solo al género femenino. Yo tengo en cuenta que hay transgéneros y que hay una pluralidad de identidades sexuales. Lo cierto es que el reconocimiento, por lo menos, de los aspectos eh, patriarcales, fosilizados en el uso del masculino como término no marcado, es un avance, no es la solución, pero de lo que se trata no es ni de cambiar la lengua ni de cambiar los hábitos lingüísticos. Se trata de favorecer una discusión, más que una discusión, una visibilización que hoy el patriarcado, por supuesto, niega, pero fundamentalmente lo que ha hecho el patriarcado, de manera, podríamos decir, prepotente, fue invisibilizar otras identidades sexuales. Bueno, vamos a ver el argumento de la pista falsa. Es una falacia que consiste justamente en tirar muchos datos para luego concluir lo que a uno le parece. Pablo Torres es un maniático contrario al lenguaje inclusivo. Y escribió, hace ya bastante tiempo, este texto que se llama ¿Por qué discrepo del lenguaje inclusivo? Entonces dice, es notable que para referirse a un movimiento social que según se dice busca la igualdad de ambos sexos, se utiliza el término feminismo y no algo como
feminimasculinismo. Al enfocarse solo en la mujer, es fácil perder de vista a los demás miembros de la sociedad, los hombres, los ancianos, las personas con discapacidad, la población LGTBI, etc. Ustedes preguntarán, ¿dónde está la pista falsa? Bueno, en los dos argumentos hay pista falsa. Fíjense en el primero. Se llama feminismo justamente porque lucha por el reconocimiento del que está postergado. ¿Sí? Y ese reconocimiento no pasa por la literalidad de igualdad, la literalidad del concepto igualdad de ambos sexos. No se trata de la igualdad de ambos sexos, se trata de la igualdad de derechos, cualquiera sea el sexo. Pero resulta que el feminimasculinismo es no sé, una humorada de este señor Torres y no una expresión de un movimiento que ha tomado partido a favor de la igualdad de derechos. A lo mejor cuesta entenderlo, pero es fácil advertir que este señor se está burlando de la denominación de un movimiento al que impugna por algo que el movimiento no quiere, no es la igualdad de ambos sexos, quiere la igualdad de derechos para todos los sexos. Es decir, yo te adjudico cierta intención, por ejemplo, claro, vos querés quemar todas las escobas porque no te gusta barrer. Bueno, puede ser que no te guste barrer, pero no vas a quemar todas las escobas. No te gusta barrer a vos, pero hay otras personas que pueden barrer. Hay otros implementos para barrer. No sé, las mopas, las aspiradoras. Bueno, esa es la pista falsa. Vamos al segundo, que también es muy interesante. Al enfocarse solo en la mujer, es fácil perder de vista a los demás miembros de la sociedad. Bueno, pero resulta que él enumera a los hombres, es que no se enfoca el feminismo solo en la mujer, se enfoca en la igualdad de derechos. Tengamos en cuenta esto. Reivindicando precisamente los derechos de ciertas minorías que a juicio de este movimiento están postergadas. Ahora dice los ancianos. No hay mujeres que son ancianos, o los ancianos no tienen sexo. Dice las personas con discapacidad. No es lo mismo. La población LGTBI. No es lo mismo. Es decir, la mujer no es necesaria, no reivindica, como no lo entiende o no quiere entender la reivindicación de las feministas, pretende que las feministas solo están luchando por los intereses de las mujeres, cuando no es así. Y de hecho, la población LGTBI también es víctima del patriarcado. Y si se quiere, por la cuestión del cuidado, las personas con discapacidad y los ancianos también son víctimas del patriarcado. Esto lleva a señalar que no estamos discutiendo el núcleo cuando discutimos la cuestión del lenguaje inclusivo, sino que estamos discutiendo la anécdota. Dice este autor, coincido con Claire en que hablar de las artes y los hartos no viene mucho al caso porque, como bien señala ella, son palabras que no se refieren a personas propiamente. Pero sí estoy de acuerdo con que en español es posible usar palabras en masculino como padres, niños, enfermeros, para referirse a hombres y mujeres juntos, porque el género es de la palabra, no de las personas a quienes se refiere. Es decir, ¿por qué está discutiendo la anécdota? Porque la cuestión gramatical, los enfermeros, los padres, los niños, para referirse al conjunto, niños y niñas, padres que son papás y mamás, enfermeros que son ellas y ellos. Bueno, en realidad no es esa la discusión. El núcleo de la discusión es la discriminación y no la referencia estricta a los géneros gramaticales como vinculados con la identidad sexual. Termina diciendo así,
Es como si peleáramos por decir personas y personos. Fíjense hasta qué punto llega la discusión, incluso ignorante de la gramática, porque persona no es una palabra que tenga masculino y femenino. Y a nadie se le ocurre cambiarle el morfema de género a una palabra que de por sí es neutra con respecto al género. Mejor dicho, es femenina porque se dice la persona, refiriéndose indistintamente a la cuestión sexual, a la cuestión del género, digamos, del individuo al que se refiere. Pensando que la palabra personas se refiere solamente a mujeres por ser un vocablo femenino. No es así. Desde su creación hasta la fecha, ninguna niña ha dejado de recibir atención en el Hospital Nacional de Niños solo porque el nombre del centro médico no diga niñas. Bueno, se da cuenta hasta qué punto exagera eh, en su oposición a la propuesta, exagera y caricaturiza eh, la demanda, lo que se está demandando. Claramente es porque nunca se ha entendido en este contexto la palabra niños como solo varoncitos. Es que no tiene que tomar la literalidad de la palabra, lo que tiene que tomar es la invisibilización que consiste en obviar las diferencias de género. Otro argumento es el ataque a la inteligencia. Dice así, las feministas son incapaces de darse cuenta de que a esas palabras, como por ejemplo personas, niños, el género se lo da el artículo que las antecede. Entonces, uno no tiene que decir gerenta, tiene que decir la gerente. No tiene que decir el gerente, ¿sí? No es la palabra en sí la que es portadora de género, sino el artículo. En el mejor de los casos, lo que tendría más sentido sería neutralizar el artículo y decir les gerentes, les profesionales. Con esto se hace evidente que la posición feminista carece de criterio técnico sobre el asunto y que tales propuestas resultan arbitrarias y caprichosas. Bueno, no es evidente, lo siento. Les recuerdo, estas diapositivas contienen ideas que nosotros estamos cuestionando. No son mis ideas estas, ¿sí? Por si se distraen en un momento y les parece que yo estoy sosteniendo esto que dice acá. ¿Dónde está el problema acá? Bueno, se nota, ¿no? Decirles profesionales o decirles gerentes resolvería el tema del género. Bueno, sí, puede ser que es una cuestión de estilo, pero no estamos planteando una cuestión de estilo. ¿Saben qué estamos planteando? Una cuestión fundamental. Esta cuestión fundamental es la invisibilización. Uno puede estar de acuerdo o no. La lucha no es para que todo el mundo hable el lenguaje inclusivo. La lucha es para que todo el mundo recuerde que hay un conflicto y que ese conflicto no se subsana con el lenguaje inclusivo, pero se libra la solución, la batalla de ese conflicto en el lenguaje inclusivo. Argumento. No estoy en contra porque tengo amigos que opinan lo contrario. Como quien dice, yo no soy antisemita porque tengo amigos judíos. O no soy homofóbico porque tengo amigos homosexuales. El argumento es este, no me siento en absoluto amenazado por las conquistas femeninas porque sé que para dar derechos a uno no hace falta quitárselos a otros. Señor, en el caso de la igualdad de derechos, no es una cuestión económica o una cuestión comercial. Uno recibe porque el otro le paga. Uno gana porque el otro pierde. Ese tipo de compensaciones económicas funcionan en la dinámica del comercio. Pero en la política no hay comercio. En la política lo que hay es una ampliación de derechos, que en este caso se están solicitando, sin caer en el perjuicio de dañar los derechos adquiridos por otros colectivos.
siempre y cuando esos derechos no sean abusivos. Por ejemplo, pongamos el ejemplo más típico. Los varones no tenemos que lavar los platos. ¿Quién lo determinó? Los varones. Bueno, si estamos hablando de igualdad de derechos, el derecho autoadjudicado es un derecho abusivo. Y justamente por eso es que no se perdería un derecho legítimo, sino se perdería un derecho, una prerrogativa, un derecho abusivo. En el caso de que, digamos, se distribuyeran las tareas domésticas de manera ecuánime entre los miembros de la pareja. Aquí les propongo que busquen, después se lo voy a poner en el Classroom, este video que es muy interesante. Los caballitos de batalla. Esto es la posición, ya no de argumentos, podríamos decir, a favor del patriarcado o en contra del feminismo, sino a favor de la pureza de la lengua. Dice así, los cambios lingüísticos son espontáneos y no dirigidos. Esa es la teoría del cambio orgánico. Correcto, estamos totalmente de acuerdo. Pero si bien el lenguaje inclusivo plantea ciertos cambios, no se trata en el debate del lenguaje inclusivo de un cambio lingüístico, o por lo menos no de los cambios lingüísticos que nosotros llevamos vistos a lo largo de la historia de la lengua, que sí son espontáneos y no son dirigidos. En este caso no se trata de un cambio lingüístico, se trata precisamente de una problematización que toma el lenguaje como materia, pero que de ninguna manera pretende alterar el sistema lingüístico. Hemos visto la vez pasada que está la teoría del género marcado y del término no marcado. Hay lenguas que se hablan en países marcadamente machistas, pero no tienen distinción de género. Y el género marcado es el masculino por distintas razones, pero justamente la oposición a modificar el término marcado utiliza argumentos que son antifeministas, no que son pro evolución de la lengua. De última, la lengua puede variar de manera errática, pero si es cierto que no hay cambios espontáneos, no hay cambios dirigidos, entonces ¿por qué preocuparse por alguien que pretende cambiarlo? Además de no pretender cambiarlos. Bueno, por eso es tan necesaria la clase presencial, porque uno está razonando, yo estoy razonando, y a lo mejor lo hago a una velocidad que no permito que ustedes puedan discutir. Bueno, después está la teoría del cambio gramatical, que dice así, y es cierto, es más difícil cambiar componentes morfológicos que componentes léxicos. Yo puedo agregar palabras. ¿Por qué? Porque la misma experiencia, la misma renovación de los hábitos, de, de las instalaciones hogareñas, del trabajo, etc. Por ejemplo, planilla Excel. Hace 20 años o 30 años a lo mejor esta palabra no significaba nada, pero hoy significa mucho. No solo lo que denota, sino también lo que connota. Un funcionario que solo lee las planillas Excel no tiene ningún apego a la realidad, ¿ok? Bueno, pero planilla Excel es un término acoplado recientemente a nuestra lengua. Y el debate por el lenguaje inclusivo no sería una cuestión léxica, sino sería una cuestión morfológica que evidentemente tardaría más en cambiar. Cambiaría probablemente primero lo fonológico, después cambiaría en parte lo morfológico, etc. ¿Qué tenemos que decir de eso? Bueno, yo doy mi opinión, por supuesto. Es verdad que los cambios morfológicos son más difíciles, son más arduos, son más inhabituales. ¿Ok? Pero volvemos al argumento del cambio lingüístico. No puede ser
dirigido. Tiene que darse de manera espontánea y a lo largo del tiempo. Perfecto. Pero una vez más, el lenguaje inclusivo no pretende modificar el sistema morfológico. Pretende en todo caso ampliar las posibilidades del hablante para hacer visible lo que en general el término no marcado oculta. Por ejemplo, yo puedo decir los médicos y las enfermeras. ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no decir las médicas y los enfermeros? Bueno, porque ahí está el patriarcado. Está claro, es decir, no es un problema ni léxico ni gramatical, es un problema semántico. Porque yo al decir los médicos, es cierto que para el analista es un término no marcado, los médicos. Pero qué casualidad, que los que tienen cierta jerarquía en la institución médica son los varones. Y los que ocupan un puesto inferior en la referencia espontánea de los médicos y las enfermeras son las mujeres. Y esto no es casual. Ustedes me van a decir, pero solo por los médicos y las enfermeras usted hace tanto lío. Por empezar, yo no hago ningún lío. Yo simplemente estoy tratando de inculcarles algunas formas de analizar este fenómeno político, no es un fenómeno lingüístico, que se llama lenguaje inclusivo. En segundo lugar, debe haber otros ejemplos. Uno, por ejemplo, dice el colectivero, el taxista, el remisero, porque la gran mayoría de los trabajadores de esas especialidades son varones. Y en cambio dice las enfermeras, las maestras, etc. Porque las sirvientas, las empleadas domésticas, porque la gran mayoría son mujeres. Bueno, el hecho de que una tarea que puedan desempeñar por igual varones y mujeres sean identificados con uno de esos colectivos, ¿qué significa? Significa que hay una distribución inequitativa de los derechos. Siendo así, entonces el lenguaje inclusivo lo que hace es visibilizar esa inequidad. Espero haber, no sé si los convenzo o si las convenzo. Lo que sí quiero es que hacerme entender respecto de la profundidad de este problema y de la nula o muy baja incidencia lingüística que tenemos, aunque claramente es un problema del lenguaje, pero no es un problema de la ciencia lingüística. Bueno, después vamos a utilizar o vamos a analizar la teoría de la colonización y la superioridad étnica. Bueno, justamente estas teorías lo que intentan imponer, o sea, lo que intentan hacer es llevar el debate a la idea de, bueno, de la imposición, de la fuerza, de quienes se consideran, podríamos decir, ontológicamente superiores y quienes son, por lo tanto, inferiorizados. Ontológicamente superiores significa que el mundo se dio de tal manera, por ejemplo, que mi raza o mi condición sexual o mi adscripción ideológica me permite hacer y ver y lograr objetivos, cuestiones y situaciones que los otros, por ser inferiores, no ven. Bueno, el feminismo, por lo menos el feminismo que está detrás de la lucha por el lenguaje inclusivo, no es un feminismo de colonización. No pretende llevarse por delante a nadie. Y por lo tanto tampoco pretende, en algunas feministas puede ser, que pretenden que las mujeres, bueno, son más sensibles, son más inteligentes, son más ordenadas, etc. Bueno, el lenguaje inclusivo no tiene que ver con esa creencia en la superioridad de un colectivo sobre otro. Y después está la teoría del poder coactivo, que es un poco parecida a la teoría de la colonización, según la cual estaríamos obligados a usar el lenguaje inclusivo. Y esto sería un gesto autoritario, prepotente.
¿Qué quieren que les diga? Es verdad esto, totalmente cierto. En el caso de que alguien se sienta presionado para usar el lenguaje inclusivo, yo no me siento obligado. Es decir, el debate no obliga, sino que llama la atención. Llamar la atención con una estridencia y obligar a punta de rifle, a punta de escopeta, son cosas distintas. Solo una mente antojadiza y contraria, no tanto al lenguaje inclusivo, sino al objetivo de máxima, que es establecer una ecuanimidad entre los derechos que hoy no existe. Bueno, quienes se oponen a eso, evidentemente, tienen a mano, el uso de estas falacias, de estas acusaciones, que yo intento señalar que puede ser que en algunos casos sea cierto, pero que en general no responden a la demanda concreta que está detrás del lenguaje inclusivo. Vamos a revisar otros contraargumentos. Dicen algunos que se oponen, bueno, pero al final los problemas de discriminación no son de orden lingüístico, son de orden racial, de orden económico, de orden cultural, pero no de orden de sexos. Bueno, se trata de una manera de ver las cosas, podríamos decir, no muy ajustada a los hechos, porque la discriminación también se da con respecto a la mujer. Los chistes, ciertas expresiones, ¿sí? Que no sé si vimos la vez pasada, eh, por ejemplo, qué quiere decir zorro y qué quiere decir zorra. Zorro aplicado a un tipo es una persona hábil, astuta. Zorra aplicado a una mujer es una, digamos, eh, pecadora, una prostituta, etc. Otro contraargumento, el lenguaje responde a las circunstancias, no al revés. Bueno, es un lindo contraargumento, pero insistimos, no estamos hablando del lenguaje cuando hablamos del lenguaje inclusivo. Estamos hablando de valernos del lenguaje para lograr un objetivo de largo plazo y que tiene que ver con la política. ¿A vos te molesta que utilicen el lenguaje? Bueno, el lenguaje es tan público como la vereda. No podés oponerte a que la gente transite por una vereda. Y no veo peligro en que se utilice el lenguaje para trabajar el logro de objetivos que sí son importantes. Una sociedad que logra superar ciertos conflictos está dispuesta a avanzar. No quiero decir que todos los conflictos se superen. Lo que quiero decir es que se avanza superando un conflicto, se avanza en un sentido importante relacionado con el progreso hacia la sensibilización frente a problemas que hoy tenemos, pero que no nos parecen tan acuciantes. Uno puede decir, ¿y qué es lo acuciante del lenguaje inclusivo? Una vez más, el lenguaje inclusivo no es acuciante. Nadie te obliga. Es más, si querés podés permanecer callado. Lo que pasa es que se usa el lenguaje, especialmente el lenguaje inclusivo, para presionar un debate relacionado con la distribución de derechos, con el reconocimiento a los derechos que hoy están postergados. Dice así, el uso genérico del masculino no implica exclusión de las mujeres. Y claro que no. Pero justamente vos estás discutiendo la materia con la que se... O sea, estás discutiendo la materia con la que se hacen las balas, si me permiten esta metáfora. No estás discutiendo la guerra. Y la materia con la que se hacen las balas es el lenguaje. Uno podrá decir, bueno, pero no tiene mayor importancia porque estas balas
no causan daño. Si ese es tu punto de vista, lo cual me parece perfectamente correcto, no tenés por qué oponerte al lenguaje inclusivo. En todo caso, pretendés ayudar al movimiento que sí considera que son balas importantes las del lenguaje inclusivo, advirtiéndoles que esas balas no son de ninguna manera tan útiles o tan eficaces como se pretende. Después hay otro argumento. Dice, bueno, el lenguaje tiene que ser natural, no forzado, no hay necesidad de duplicar las expresiones, por ejemplo, decir hola a todos y a todas, cómo están niñas y niños, papás y mamás. Bueno, puede ser que no te guste, pero estás discutiendo el metal con el que se hace la bala, no estás refiriéndote al conflicto que dio lugar a la guerra. Y el último argumento que vamos a considerar es, bueno, quiero que vean esta charla de TED, ¿sí? Que tienen acá abajo indicada en la... Las voy a copiar después en el Classroom. Vale la pena que las vean, que sigan sus argumentos y que, en todo caso, como trabajo práctico, ya se los voy a indicar, intenten elaborar una posición propia. Tanto con la posición que yo asumo en estas clases, como para asumir una determinada posición. Yo en la vida, en realidad, honestamente, considero que es un debate que no tiene mucho sentido. Quiero decir, el tema, el conflicto sí tiene sentido. Debatir si la bala es perniciosa o es poco eficaz es un debate que a mí honestamente no me interesa. Bueno, las personas configuramos el lenguaje y no es el lenguaje el que configura a las personas. Nadie dice que la visibilización del género femenino perseguida por el lenguaje inclusivo vaya a hacer que la gente deje de pensar como piensa. Lo que sí dice es que de lo que se trata es de reconocer, no de opinar. Por ejemplo, yo puedo opinar que el color de esta pared es feo o es lindo, no tiene mayor importancia. Pero no puedo opinar que la pared no existe. Es decir, hay aspectos de una cosa que merecen distintas opiniones. Pero hay algo sobre lo cual no puede haber opiniones, que es sobre la existencia de la cosa. Yo no puedo dudar de que esta taza es una taza, de que esto es una taza. No lo puedo dudar. No puedo. Puedo decir, mire, esta taza es blanca, podría ser amarilla o verde, es chica, podría ser grande, tiene un asa así, podría tenerla menos sobresalida, etc. Bueno, lo mismo pasa en este debate. Vos podés considerar que las personas configuramos el lenguaje, aunque lo hacemos de una manera espontánea y prácticamente no intencional, y así todo asumir que de lo que se trata es de una lucha discursiva a futuro. Bueno, nos queda para terminar la clase de hoy establecer una distinción de las lenguas según tres categorías, podríamos decir, en la organización del género. Por ejemplo, lenguas que no tienen género, que son las lenguas como, por ejemplo, el inglés. Lenguas con género natural, es decir, que distingue entre masculino y femenino. Ustedes fíjense, el artículo en inglés es prácticamente, no, prácticamente no, es neutro. En cambio, el alemán o el inglés, perdón, o el francés o el español, el italiano, tienen artículos femeninos y artículos masculinos. Incluso el alemán tiene un artículo neutro. Y hay lenguas con género gramatical.
Entre las lenguas sin género, como el finlandés y el turco, no se asigna género ni a los sustantivos ni a los pronombres personales. No hay una distinción entre él y ella, como por ejemplo sí hay en inglés, entre she y he. Las lenguas de género natural, el inglés por ejemplo, no tienen marcas gramaticales de género. La mayoría de los sustantivos y las formas asociadas pueden usarse para referirse tanto a hombres como a mujeres. O sea, no es problemática la invisibilización de la mujer a través del lenguaje. En cambio, ya vamos a verlo, en las lenguas donde sí se manifiesta esta distinción, es un elemento más que hace al conflicto. Pero el conflicto entre los derechos de la mujer y los derechos del varón no es necesariamente una construcción del lenguaje, solo que en el lenguaje también se testimonia. Bueno, en lenguas como el inglés, los pronombres personales son casi la única fuente de expresión de género. Y ahí, bueno, el conflicto está en cómo hacemos para indicar, si ante un colectivo de varones y mujeres eh, nos referimos a los dos colectivos o a uno solo de ellos. Bueno, el término no marcado hace mucho tiempo en el inglés escrito es el femenino, el término no marcado. Eso no trajo grandes complicaciones. En los ambientes académicos se aceptó, por ejemplo, hace más de 30 años se escribía his o her, es decir, su de él o su de ella, el posesivo. Últimamente, por razones de economía, se suprime uno de los términos, quedando el otro como el término marcado. El término marcado en este caso es el femenino, no el masculino. Lo mismo cuando se habla de alguien, somebody, que puede ser que puede ser he o she. Bueno, se utiliza la forma femenina, como una especie de homenaje o reconocimiento a la desigualdad de los derechos. Lenguas con género gramatical, como les dije, el español, el francés, el italiano, el alemán, donde todos los sustantivos presentan género. Por ejemplo, el mar. Pero también se dice la mar, la casa, ¿sí? Y todo el enunciado que los incluya cargará con el género de ese sustantivo. Por si no quedó claro en la clase de hoy que es un término no marcado, cuando los hablantes, bueno, yo ahí utilizo les hablantes. Esta es una solución para, en el genérico, abarcar conjuntamente a varones y mujeres. ¿Sí? La solución que se adoptó en Estados Unidos y en los países de habla inglesa es utilizar el término no marcado como el término no marcado, el femenino. Bueno, cuando les hablantes refieren a una persona de manera genérica, se asume que es hombre, salvo que haya una señal explícita de lo contrario. Ese es el término no marcado. Bueno, con esto me despido hasta el 18. Nos vamos a ver en clase, pero yo les voy a colgar antes de la clase la continuación de este video, ¿sí?